Este pleno extraordinario, cuyo punto único en el orden del día, como saben, es la adjudicación del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de un aparcamiento público subterráneo en la avenida Primo de Rivera. ¿Quién desea intervenir? Tiene la palabra la señora González Jubete. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Nuestro voto, por supuesto, va a ser negativo. Nosotros pensamos que no es el momento oportuno, que Cáceres tiene problemas mucho más importantes que este parking, que lo que ocurre, una vez más, es que están teniendo ustedes muy mala suerte. Llevan 3 años y díganme qué pueden ustedes contabilizar como éxito. Y se trata de ver qué hacemos y de esta manera decir a los cacereños que estamos haciendo algo. Pero lo único que demuestran es que, una vez más, están dejando Cáceres en manos de la iniciativa privada. Señor López. Buenos días, muchas gracias. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Magnífica película de David Trueba, protagonizada por Javier Cámara y premio a la mejor película de los últimos Goya. Se la recomiendo a todos ustedes, pero no les recomiendo al Partido Popular que gobierna esta ciudad que sigan viviendo con los ojos cerrados fuera de la realidad. Ustedes se ponen tapones en los oídos para no escuchar absolutamente a nadie. El problema es que estar permanentemente como un topo en política, con la cabeza debajo del suelo, trae consecuencias. La adjudicación de este parking, ya lo dijimos anteriormente, es un auténtico despropósito. Lo va a ser para la ciudad y ojalá que nos equivoquemos en nuestras previsiones. Y va a ser un despropósito y va a traer consecuencias muy negativas para los ciudadanos, tiempo al tiempo. Ya le advertimos en el debate que tuvimos en el pleno del día 27 de agosto del 2013, donde aseguramos que el proyecto no era viable ni técnica ni económicamente. Pero justamente, tras el paso del tiempo, la empresa Empar, que hay que recordar que es la empresa que hace el estudio de viabilidad, lógicamente, viene a darnos la razón, viene a darnos total y absolutamente la razón, como ya aseguramos en el pleno del día 27. Y es esta empresa que, cuando llega la hora de la verdad y tiene que hacer su propuesta de licitación, realiza una propuesta sensiblemente inferior a lo estimado en el estudio de viabilidad que la propia Empar hizo allá por el 2009-2010 aproximadamente. Y hay que recordar los datos. Empar, empresa que hace el estudio de viabilidad, licita, cuando llega la hora de la verdad y tiene que hacer la propuesta de licitación a la mesa, licita 201 plazas, no las 316 que contemplaba el estudio de viabilidad. Ya hay una diferencia sustancial. Distribuidas en 2 plantas y no en las 3 plantas que contemplaba el estudio de viabilidad. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué propone la empresa Empar este cambio? Sencillamente porque no considera viable el proyecto en los términos planteados en el propio estudio de viabilidad, como ya le advertimos en el pleno del día 27 del 8 del 2013. Y no lo digo yo, no lo dice el Grupo Socialista, son palabras que textualmente ha manifestado la empresa Empar a través de los medios de comunicación. La propuesta recogida en el estudio de viabilidad de un parking de 316 plazas se hizo cuando la situación económica era distinta ya por el año 2009. Lo que hacemos ahora es ajustarnos a la realidad de la crisis. Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, blanco y en botella. Se nos viene a dar la razón de lo que ya les advertimos en el pleno del día 27 del 8, pleno extraordinario del 2013, de que este proyecto no era viable. Se lo advertimos, se lo recalcamos y lo pusimos de manifiesto en el debate. La propia Empar dice que el proyecto, según el estudio de viabilidad, en esos términos es un proyecto
no viable. Seguimos considerando el proyecto como irreal y ficticio. Irreal y ficticio porque será materialmente difícil, por no decir imposible, ejecutar esta obra y menos de explotarla, de explotar el servicio con una garantía mínima de rentabilidad. Y lo vamos a demostrar con datos. No vamos a hacer solamente un debate de las palabras y un debate de los argumentos. Lo vamos a demostrar con datos. Nos parece inviable por los siguientes motivos y para ellos tenemos que analizar mínimamente el proyecto. Miren ustedes. En cuanto al proyecto de ejecución, el Grupo Riosa Erce, que ustedes pretenden hoy adjudicar definitivamente esta licitación, hace una oferta de 3.979.000 euros en la ejecución de la obra del proyecto. EMPAR, en su estudio de viabilidad, contemplaba una previsión estudio de viabilidad inviable, porque era un estudio del 2009 que ellos mismos consideran que ya no es viable, de 4.941.000 euros. 1 millón de euros menos. La empresa que se va a quedar con el parking oferta para la construcción del mismo 1 millón de euros menos. En cuanto al número de plantas, el Grupo Riosa Erce plantea 351 plazas en 3 plantas. El estudio de EMPAR, 316. EMPAR en su oferta, 201 plazas. Es decir, el Grupo Riosa Erce oferta 35 plazas más que las contempladas en el estudio de viabilidad y 150 más que las que propone EMPAR. Es decir, un brindis al sol es lo que hace esta empresa. Importantísimo sobre la viabilidad de la explotación es considerar las tarifas. Es importante sobre la futura viabilidad de la explotación. Bien, las tarifas a abonar por cada tipo de plaza son las siguientes. En cuanto a la cesión de uso de residentes, el Grupo Riosa oferta 13.600 euros plaza. En el estudio de viabilidad se contemplaba un precio de 16.510 euros plaza. 2.910 euros menos la propuesta que ustedes pretenden aprobar que la contemplada en el estudio de viabilidad. En cuanto al alquiler horario en rotación, el Grupo Riosa plantea 0,025 céntimos minuto. El estudio de viabilidad contemplaba 0,035 céntimos minuto. 0,60 céntimos de diferencia menos. En cuanto al abono anual, el Grupo Riosa, que ustedes pretenden adjudicar, hace una oferta de 500 euros año. EMPAR, en su estudio de viabilidad, 1.100 euros año, 600 euros menos. En cuanto al abono mensual, el Grupo Riosa, que ustedes pretenden adjudicar este proyecto, 55 euros mes. El estudio de viabilidad, que ya no es viable, que lo reconoce la propia empresa EMPAR, 102 euros, 47 euros menos. En cuanto al abono diario, 40 euros mes, propone el Grupo Riosa. El estudio de viabilidad contemplaba 60 euros mes, 20 euros menos. En cuanto al abono nocturno, 40 euros mes, propone el Grupo Riosa en la oferta que ustedes pretenden adjudicar. El estudio de viabilidad, 50 euros mes, 10 euros menos. Conclusión, señores del Partido Popular. La propuesta del Grupo Riosa Erce no se parece en nada al estudio de viabilidad. Esta oferta es un brindis al sol, es papel mojado, no vale para nada por irreal y por ficticia. Y es que no salen los números, es que no pueden salir los números en cuanto a la explotación de este servicio. Y si el estudio de viabilidad es inviable, como ya hemos puesto de manifiesto, porque lo reconoce la propia EMPAR, no porque lo digamos nosotros hoy, que ya lo dijimos en el pleno del 27 de agosto, dijimos que no era viable, hoy lo reconoce la propia empresa que hace el estudio de viabilidad por las razones que ya hemos puesto de manifiesto. Si el estudio de viabilidad es inviable, como así lo manifiesta la propia empresa que hace el estudio, menos viable es la propuesta que hoy ustedes quieren aprobar, que es una propuesta muy a la baja, muy inferior a la contemplada en el estudio de viabilidad. Y claro, se pueden hacer experimentos con gaseosa,
Se pueden hacer experimentos con otro tipo de cuestiones, pero hacer experimentos en la ciudad de Cáceres con una adjudicación a 40 años que puede quedar hipotecada la vida de la ciudad a las corporaciones siguientes, nos parece que la oferta que ustedes pretenden aprobar hoy no es que sea una baja temeraria, porque, como bien todos conocemos, para considerar técnicamente la baja temeraria siempre se tiene que comparar con otra empresa, con la baja, con el conjunto de la licitación de otras empresas. Como aquí solamente hay una empresa, no podemos considerar técnicamente que la baja sea temeraria, pero sí podemos afirmar que la baja es suicida. Y ustedes van a entrar en ese plan de suicidio que se está planteando. Y el problema no es que ustedes se suiciden, que a mí me da exactamente igual que personas adultas, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista personal, faltaría más, desde el punto de vista político, que ustedes vayan a un suicidio, sino que esto va a tener un coste muy importante para los ciudadanos cacereños. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que les recomendamos? Pues simplemente lo mismo que le dijimos en aquel pleno del día 27 del 8 del 2013. Lo más razonable, no adjudicar, piénsenselo, dejen el tema sobre la mesa. Proponemos redactar un nuevo estudio de viabilidad, adaptado a los tiempos, adaptado a las circunstancias, adaptado a los costes reales en el 2014, no en el 2009, a estos tiempos actuales. Que el proyecto de viabilidad, el estudio de viabilidad, lo realicen personas de la casa. Tenemos personas muy preparadas desde el punto de vista económico para hacer estas cuestiones. Que se cree una comisión técnica, no política, que está al frente el señor interventor, que sabe mucho de estas cosas, que se analice un nuevo estudio de viabilidad, y si al final se llega a la conclusión de que es viable, tiremos adelante. Nosotros vamos a estar si realmente se llega a la conclusión de que es viable. Y no se metan ustedes en un embrollo, que esto va a ser un embrollo, por el bien de ustedes y por el bien de los cacereños. Ojalá me equivoque, porque aquí lo único que queremos es el bien de la ciudad, a diferencia de lo que ustedes puedan pensar. Queremos el bien de la ciudad y el bien de los ciudadanos. Pero esto puede ser un embrollo y ahora que hay tiempo, queden ustedes sobre la mesa, vuelvan a hacer un nuevo estudio de viabilidad. Si es viable, nosotros estaremos para hacer las aportaciones que estimemos oportunas. Hay técnicos muy cualificados y veamos nuevamente esto desde el punto de vista de lo que es el contexto actual y la realidad actual. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días a todos. Definitivamente son ustedes los portavoces del catastrofismo. Esto lo dijimos el otro día y lo estamos viendo cada día más. Son la imagen de la negatividad y están llegando ustedes a tal grado de perfección en esta imagen de negatividad que ahora mismo tecleamos en el buscador Google negatividad y sale el PSOE de Cáceres a un lado e Izquierda Unida al otro. Y digo esto y estoy siendo bastante más blando de lo que fue el otro día, otra vez voy a decir su nombre, don Joaquín Leguina, cuando habló que no sabía que el pesimismo estaba instaurado definitivamente en el Partido Socialista Obrero Español después de oír el debate del Estado de la Nación. Pero es que además esto que estoy diciendo tiene una clarísima explicación. Definitivamente ustedes no se enteran de nada. Mire, don Miguel, yo no voy a entrar en datos, pero le voy a decir a usted una cosa o dos. Primero, dice usted que presentemos otro estudio de viabilidad. Oiga, que el estudio de viabilidad no lo ha presentado el Ayuntamiento de Cáceres ni el Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres. El estudio de viabilidad lo presenta una empresa, que por cierto luego se desdice de ella, de ese estudio. Y dos, no estamos hablando del proyecto ni del estudio de viabilidad del año 2009, que ese era el de ustedes, por cierto, que quisieron hacer un estudio de viabilidad para un parking en Primo de Rivera y otro en Camino Llano, luego quitaron el de Camino Llano, luego querían uno en la Avenida de la Hispanidad y claro, ahora viene usted a darnos lecciones de cómo hacer un parking en Primo de Rivera. No es el mismo. El estudio de viabilidad de este parking es del año 2012, don Miguel, del año 2012. Pero mire, dentro de la negatividad que ustedes presentan y ustedes plantean, hay una serie de datos que yo creo que son los que tenemos que dar para que los ciudadanos cacereños se queden tranquilos. No hay ni una sola ciudad en este país, llamado España, que se precie de ser gran ciudad,
que no tenga una infraestructura de estas características en el centro de la ciudad. Y cuando digo gran ciudad no me estoy refiriendo a una ciudad grande por su extensión, sino a una ciudad que tiene que dar servicios y que tiene que crear infraestructuras en el centro de la ciudad. Para los habitantes de la ciudad, para los cacereños, pero también contando, no haga usted así, porque esa es una obviedad, pero permítame usted que continúe, es que Cáceres es la capital de la provincia y diariamente vienen a la capital de la provincia muchos cientos de cacereños del resto de la provincia a solucionar muchos de sus problemas y también a dejarse sus dineros aquí en el comercio cacereño. Y hacer un parking de estas características en el centro de la ciudad significa ponerles muy cerca de la Agencia Estatal Tributaria, muy cerca de Seguridad Social, muy cerca del Hospital Virgen de Nuestra Señora de la Montaña, a 5 minutos de la Cruz de los Caídos con Avenida Alemania, Antonio Hurtado y Gil Cordero, y a 8 minutos de la Plaza Mayor y 10 del Centro Histórico Monumental de Cáceres. Y esto es así, y ustedes no quieren darse cuenta de lo que esto puede suponer. Pero es que además Cáceres es una ciudad turística, donde vienen más de 600.000 turistas al año a los que le vamos a dar un servicio más. Y ustedes siguen siendo la negatividad personificada. Pero amén de todo esto, y amén de hacer este parking en el centro de Cáceres, y lo que supone en cuanto a dar nuevos servicios a todo aquel que viene a nuestra ciudad, es que se va a crear empleo. Se va a crear empleo durante más de un año, precisamente en una actividad, cual es la de la construcción, donde hay bolsas de empleo de hace mucho tiempo de desempleados. Y es verdad. Pero es que si no movemos este tipo de infraestructura y no movemos a la construcción, muchas personas que están en el desempleo no van a encontrar trabajo. Y muchas empresas que están dentro del sector de la construcción se están alegrando de esto, porque se van a mover 4 millones de euros como mínimo en la ciudad de Cáceres. Y ahora resulta que una empresa que viene, que quiere hacer un parking de 4 millones de euros, es criticado por Izquierda Unida porque dice que es que le damos otra vez pábulo a la iniciativa privada. Oiga, pues mire usted, sí, porque el Ayuntamiento de Cáceres no tiene 4 millones de euros para gastarse en una infraestructura de este tipo. Pero no nos olvidemos de una cosa, que dentro de 40 años esa infraestructura pertenecerá al Ayuntamiento de Cáceres y a los cacereños. Y a lo mejor hay que hacerse otros planteamientos, pero claro, ustedes están mirando simple y llanamente a lo que tienen delante de sus narices y no ven mucho más allá. Pero además del empleo, insisto, que es importante, también va a influir en la movilidad. Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Cáceres nos encontramos con que el contrato de la zona azul estaba caducado y había terminado hacía meses, y el Partido Socialista lo había dejado encima de la mesa, y lo tuvimos que poner nosotros en marcha. ¿Y qué hicimos? Pues hacer un contrato de zona azul por 2 años. ¿Por qué? Porque queríamos hacer coincidir ese contrato con la construcción del parking, con la finalidad de replantearnos todo el tema de la movilidad en el centro de la ciudad. Es decir, menos aparcamientos en superficie y hacer una ciudad muchísimo más bella para el ciudadano y para los que vienen de fuera, si cabe. Pero es que además, don Miguel ha dado muchísimos datos. Se ha olvidado usted de decir que esta nueva empresa que ha presentado su proyecto, que es absolutamente viable, por cierto, que todo hay que decirlo, porque desde infraestructura ya se nos ha dicho que no hay ningún problema para que este proyecto salga adelante, va a poner 40 plazas más. Eso no lo ha dicho usted. Ya no estamos hablando de 302 o 310 plazas. Bueno, pues si lo ha dicho y no lo he escuchado, tampoco creo que con todos los datos que haya dado se me enfade usted mucho. Pero mire usted, si ustedes quieren realmente demostrar lo que no es real y por lo tanto es difícil, lo primero que tendrían que haber hecho ustedes es haberse preocupado y haberse enterado de quién es esta empresa. Nosotros lo hemos hecho a través de la alcaldesa de Cáceres. La alcaldesa de Cáceres ha hecho lo que se tiene que hacer en estos casos, que es llamar al alcalde de Soria, porque esta empresa es de Soria. Por cierto, que el alcalde de Soria es del PSOE, ustedes no lo han llamado, ¿verdad?, al alcalde de Soria. Y el alcalde de Soria nos ha dicho y nos ha dado garantía de que esta es una empresa seria, y una empresa solvente, y una empresa que cumple. Y lo mismo que nos ha dicho el alcalde de Soria, nos lo ha dicho también el PP, que allí está en la oposición. Pero es que además, ya, don Víctor, pero es que esto de verdad es que es una cosa muy seria. Decirle a los ciudadanos todo lo que acaba de decir don Miguel es una cosa muy seria. Y cuando se habla, por lo menos que se tengan los datos, hombre. Pero es que además Soria es una capital de provincia, don Miguel. Soria es una capital de provincia que tiene 40.000 habitantes. 40.000. La mitad de Cáceres, incluso algo menos. Y está haciendo en el centro de la ciudad un parking, que lo está haciendo Riosa Erce, de casi 800 plazas. Entonces, a mí explíqueme alguien cómo es posible que una capital de provincia que tiene la mitad de habitantes que tiene Cáceres,
que la provincia tiene bastantes menos habitantes que la provincia de Cáceres, se puede permitir el lujo de hacer un parking de 800 plazas por la misma empresa y eso no es viable en la ciudad de Cáceres cuando estamos hablando de un parking que tiene menos de la mitad de plazas. Es que no se lo creen ustedes en absoluto. Por lo tanto, yo... Ay, por cierto, me ha llamado mucho la atención lo de hipotecar a otras corporaciones. Ojalá, y se lo hubieran ustedes planteado con lo del tema del agua, que la hipoteca que han dejado ustedes a los cacereños es mediana. Así que no me hablen ustedes de hipoteca. Luego me dice muchas veces doña Ana Garrido, tira usted siempre de la herencia. Hombre, es que me está usted hablando de que nosotros vamos a hipotecar corporaciones futuras sobre algo que todavía no ha ocurrido, pero yo sí puedo hablar de algo que ya ocurrió. Y voy a terminar diciendo, y me voy a permitir el lujo, aunque yo sé que aquí habrá mucho madridista, pero yo como soy el portavoz me voy a permitir una licencia. Y voy a decir lo que dijo el gran Luis Aragonés, emulándolo evidentemente. Frente a su negatividad, frente a su catastrofismo, nosotros vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo desde el primer día, que es gestionar, 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 gestionar y otra vez gestionar. ¿Para qué? Para sacar a Cáceres del agujero donde ustedes la dejaron durante 4 años de gobierno, con 2 apoyados por Izquierda Unida, y poner a Cáceres donde se merece. Muchas gracias. Segundo turno. Don Valentín, que usted nos hable a nosotros de negatividad, después de que en el último pleno usted negara que hubiera pobreza en esta tierra extremeña. Y curiosamente hoy, cuando venía para acá, he escuchado a su consejero muy contento, porque resulta que en Extremadura ese no pagar el IRPF porque ganan menos de 12.000 euros es el 50% de los cotizantes. Eso no es pobreza, don Valentín. A lo mejor nuestra negatividad es realismo y su optimismo es falta de realidad. Ese es el problema, don Valentín. Yo no quería entrar en detalles porque creía que todos conocíamos el proyecto de que estamos hablando, pero efectivamente parece que no todos lo tenemos muy claro. Si es que usted mismo se está contradiciendo. Efectivamente, el plan de viabilidad no lo hicimos nosotros, no lo hicieron nuestros técnicos. El plan de viabilidad lo hizo una empresa, la misma empresa que ahora dice que no es viable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Confiamos en la empresa o no confiamos en la empresa? ¿Es real el plan de viabilidad o es falso? Yo creo que está clarísimo que es necesario otro plan de viabilidad. Que lo haga la nueva empresa, que lo haga ERCE, si ustedes quieren, pero tener claro, antes de mover un solo adoquín, que eso realmente es factible. Aquí pasa como con el agua. Al final resulta que todo el proceso está lleno de cosas sorprendentes, por no decir irregulares. La empresa que hace el plan de viabilidad, la empresa que presenta el proyecto, se presenta, yo creo que pensando que iba a ser la única, con un plan totalmente distinto y con un proyecto totalmente distinto. Sorprendentemente, hay otra segunda empresa que en ese momento aparece y que es más chula que nadie y lo hace por 1 millón menos. Algo que la primera empresa ha dicho que no es posible hacer con 1 millón más. Yo, francamente, es que creo que no hay ninguna garantía de que esto siga adelante. Porque además estamos hablando de números que dan la empresa, pero ¿y los sobrecostes? ¿O es que pensamos que va a ser la primera obra que se va a hacer sin un solo sobrecoste? Porque a mí que me la enseñen. Porque esto lo sabemos, todos, que al final las obras un 10, un 20, hasta un 30%. Bueno, pues llegaremos a ese punto y veremos quién se hace cargo de esos sobrecostes. Yo, la verdad, dicen ustedes que somos negativos. Su argumento de que en Soria hay un parking más grande, a mí no me sirve. En el pueblo de al lado de mi pueblo pusieron un semáforo y no veáis cómo se pusieron en mi pueblo porque ellos no tenían semáforo. Mire usted, si es necesario y si no es necesario, no es necesario para nada. Y todo lo demás es ser un paleto. Lo siento mucho, pero hay que decirlo. Y en cuanto al plan de movilidad, es que me garantizan ustedes que nos van a dar una alegría a Izquierda Unida y van a hacer cánovas peatonal en el momento que tengamos a todos los coches metidos por debajo. Es que si esa es la propuesta, pues a lo mejor sí nos merece la pena a los cacereños. Pero si aquí lo único que van a hacer es desaparecer plazas gratuitas de aparcamientos, pues entonces no nos va a merecer la pena. Estoy convencida de ello. Y sobre todo no entendemos por qué esa propuesta que aquí se ha presentado varias veces, el del Parque del Príncipe, que ya está hecho el agujero, que no interrumpe para nada la circulación de la ciudad y que entrarían tantas o más plazas que la que se está proponiendo,
Nadie ha sido capaz de impulsarla desde este ayuntamiento. No, de verdad que no lo acabamos de entender. Y mire usted, el problema que tiene Cáceres, uno de los problemas que tiene Cáceres grande, es que se han empeñado ustedes en convertir Cáceres en una ciudad de camareras, en una ciudad de dependientes del Corte Inglés y ahora en una ciudad de aparcacoches. Gracias, señor López. ¿Va a intervenir? Sí, sí. Pues tiene la palabra. Gracias. A ver, señor Pacheco, usted cada vez se parece más al manual que suele coger doña Finiquito, doña María Dolores de Cospedal, porque dice unas tonterías y unas inexactitudes. Señor Pacheco, usted está en el Gobierno y nosotros en la oposición. Le he cuestionado la viabilidad del parking técnica y económicamente, sobre todo, con datos. Y usted lo primero que dice es que no quiere entrar en datos. Y dice 4 chorradas y 4 tonterías con perdón. Y defiende el parking de una forma generalista de que da empleo, de que no sé qué, no sé. Mire usted, señor Pacheco, nosotros también queremos un parking en el centro de Cáceres. Lo que no queremos es una chapuza. Lo que no queremos es un aeropuerto en Albacete que está la obra terminada y está sin ningún avión. Eso es lo que no queremos, un parking sin coche. Queremos, en Castellón, perdón. En Castellón, bueno, no pasa nada, hombre. Un aeropuerto en Castellón. ¿De qué se ríen ustedes? ¿Le hace a ustedes gracia? Le hace gracia, ¿no? Le hace gracia de que haya un aeropuerto Señor en López, Castellón. Bien. Esto es un turno de su intervención. Bien. Bueno, rectifico y digo Castellón. ¿Es que pasa? ¿Que no nos podemos equivocar a la hora? Bueno, en fin, en Ciudad Real otro, cierto es, sí, ciertamente. Mire usted, señor Pacheco, nosotros queremos un aparcamiento en el centro de la ciudad. No estamos en contra de un aparcamiento. Lo que nosotros queremos es que el aparcamiento sea un aparcamiento viable, sea un aparcamiento posible. Dice usted que la señora alcaldesa ha llamado al alcalde de Soria para preguntar cómo es la empresa. Pues mire usted, no me lo creo. Señor López. De verdad que no me lo creo. Puede Porque por la misma teléfono. razón la señora alcaldesa, a los 2 meses de haber estado gobernando, tendría que haber llamado al director general del Corte Inglés para interesarse sobre el macro proyecto del Corte Inglés, que parece ser que no lo hizo porque no se enteró de nada. Nosotros entendemos que ustedes estén como locos por tener un proyecto estrella que lo puedan ejecutar en esta legislatura, porque el proyecto del Corte Inglés está en stand-by, en vía muerta. El proyecto de Cánovas está embarrancado. Y este proyecto, que pretenden ustedes que sea un proyecto estrella, es un proyecto que se va a estrellar, que lamentablemente se va a estrellar el proyecto estrella de la señora Nevado y nos va a hipotecar. La obra no se va a poder concluir seguramente no se va a poder concluir con un presupuesto de ejecución de 3,9 millones de euros. Y quiero que me entre usted en esos datos, porque usted es Gobierno y usted tiene la responsabilidad de defender técnicamente también y de defender la viabilidad del parking que nosotros estamos cuestionando y no salirse por la tangente. Pero la explotación del parking también será inviable por lo siguiente. Primero, ya lo ha dicho la señora Jubete, por los sobrecostes asociados que va a llevar la obra, porque no se va a poder hacer con 3,9 millones de euros. Y va a llevar unos costes asociados que nosotros calculamos que pueden rondar entre 1,5 y 2 millones de euros. Costes asociados que al final lo va a tener que pagar la ciudad. Y en segundo, porque la explotación no va a ser competitiva. Y no va a ser competitiva, ya lo dice el estudio de viabilidad, que no es viable, porque establece el estudio de viabilidad una tarifa de 2,10 euros la hora, 10 céntimos de euro la hora. Mire usted, le voy a dar datos, porque cuando normalmente se hace un estudio de viabilidad siempre se tiene que comparar con la competencia. Eso es una regla normal del mercado cuando se hacen estas cosas. El parking Obispo Galarza tiene una tarifa de 0,83. El parking Primo de Rivera tendría en su tarifa, según el plan de viabilidad,
un coste superior al 65% del parking Obispo Galarza. No podrá competir con el parking Obispo Galarza. Es decir, llevar un coche será más económico llevarlo a Obispo Galarza que al de Primo de Rivera. Y con otro parking del entorno, el parking de Cánova, tiene una tarifa de 1,20 euros la hora, lo que supone un sobrecoste, el precio del parking Obispo Galarza, de más del 40%, con lo cual no se podrá competir, no es competitivo con el otro parking, con el parking de Cánova. Que, por cierto, el de Obispo Galarza tiene una ocupación media de el 50%, ocupación media durante todo el año del 50%, y el de Cánova tiene ocupación media del 30%. Mire usted, esto yo no me estoy inventando nada, estos son datos reales, va a constar en acta, se pueden comprobar, se pueden constatar. Aquí es donde yo quiero que ustedes entren. Porque si nosotros cuestionamos desde el principio el problema raíz de esta adjudicación, que es su viabilidad, yo le estoy dando datos, y le estoy dando datos reales y datos objetivos, datos que se pueden comparar y que se pueden constatar. Y es aquí donde usted no quiere entrar, porque no tiene nada que decir, porque usted no tiene ningún solo argumento para defender este proyecto. Por lo tanto, el parking de Primo de Rivera no va a ser competitivo con las instalaciones del entorno, ni con Obispo Galarza ni con el parking de Cánova. Por lo tanto, el proyecto y su explotación será una auténtica ruina para la adjudicataria y además va a ser una ruina también para este ayuntamiento. Además, una cosa muy importante. ¿Dónde se ha visto que un proyecto que se supone que va a generar más de 50 millones de euros en 40 años no cuente con un estudio de mercado? Porque este proyecto no cuenta con un estudio de mercado. Dice ustedes que no nos enteramos de nada. Ustedes están en la inopia. Es que ustedes ni han visto el proyecto, porque ustedes lo dejan todo a los técnicos. Ustedes se van un año sabático a este ayuntamiento y se quedan los técnicos gobernando y lo hacen mejor que ustedes, porque es que ustedes no hacen nada. Lo dejan todo a los técnicos. ¿Dónde se ha visto que no tenga un estudio de viabilidad? Estudio de viabilidad que permita comprobar la ocupación media del servicio, estudio de mercado que permita comprobar la ocupación media del servicio y poder calcular aproximadamente la realidad de la ocupación en la explotación. Pero además es que esto, y ya voy terminando, este proyecto tiene muchísimas dudas, como ya se lo pusimos de manifiesto en el pleno del día 27 de agosto del 2013. No figura un informe de los servicios urbanísticos de este ayuntamiento. No hay ningún informe en el expediente. ¿Qué va a pasar con la zona azul, que tampoco dicen ustedes nada? ¿Cuántas plazas de zona azul se van a suprimir? ¿Se va a mantener el aparcamiento gratuito del Parque del Príncipe o no se va a mantener para no hacer competencia a este parking? ¿Por qué no se acompaña al proyecto un completo estudio de movilidad? Es que tampoco hay estudio de movilidad que se acompañe a el proyecto, un proyecto que está en pleno corazón de la ciudad y una obra que puede durar cerca de 2 años. En fin, un auténtico despropósito que nosotros, lógicamente, por estos motivos vamos a votar en contra. Tiene usted la última oportunidad de defender, de dar respuesta a los planteamientos que hacemos de la oposición, que esa es su obligación, que es Gobierno, y de defender realmente las bondades del parking de Primo de Rivera, pero no con generalidades, porque todos estamos a favor de una obra cuando la construcción está muy mal, que se cree empleo cuando hay muchísimo desempleo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos conformes con todo eso. Déjese usted de generalidades, de vaguedades, y entre en el fondo del asunto y entre usted a defender, si es que es posible de constatar estos datos o de esgrimir estos datos que yo le estoy poniendo encima de la mesa, que son datos constatables, de entrar en el debate que realmente nos interesa, de que este parking es inviable, de que va a ser una ruina para la empresa y una ruina para el ayuntamiento, y ya veremos si al final no hay ahí un monumento de un gran aparcamiento vacío sin ningún coche que pueda circular por él. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Sí, yo voy a ser muy breve, porque como nada más que digo tonterías, pues tampoco creo que merezca la pena que yo diga muchas cosas más. Pero mire usted, cuando alguien coge un micrófono en un salón de plenos y le dice al portavoz del equipo de Gobierno que nada más dice tonterías, pues que se han acabado todos los argumentos. Mire, yo no le voy a dar más argumentos por una razón muy sencilla. Porque los estudios ahí están hechos. Usted los acaba de relatar
perfectamente, y yo, por lo tanto, no voy a entrar en ese tipo de cuestiones. Pero sí voy a decir dos datos. Mire, doña Margarita, no sé si lo sabe malo y si no lo sabe peor. Emparc no es una empresa constructora. Emparc no es una empresa constructora. Emparc tendría que contratar la obra, con lo cual, la empresa que hiciera la construcción tendría que cobrar un beneficio industrial. Sin embargo, ocurre que ERCE sí es constructora y Riosa es la explotadora, vienen en UTE. Y como ERCE es constructora, puede jugar con el beneficio industrial y por eso se puede hacer más barato el parque. Claro, ¿le vale este dato, don Miguel? ¿Le vale este dato? Lo que sea, doña Margarita, pero puede jugar. No vale. Puede jugar con ello. Voy a terminar. Dos cosas. Usted dice que quieren un parking. Voten favorablemente este parking. Porque yo hay una cosa en toda su exposición, porque usted da muchos datos, y yo hay algo que no entiendo. ¿El parking por qué no es viable? Porque con 3.900.000 euros no se puede hacer, o no es viable porque no puede competir en precios con los demás. Porque le voy a decir a usted una cosa. Resulta que ustedes presentaron en su día un proyecto muy similar a este, en el mismo sitio, con un número de plazas muy similar a este, donde el precio hora era mayor que el de este. Y resulta que entonces sí era viable. ¿Me lo quiere usted explicar, don Miguel? Claro, hombre, es que, de verdad, por eso yo no quiero entrar en cuestiones como esta. Ustedes van a tener que explicarle muy detalladamente a los cacereños el por qué esto no es viable, pero va a dar igual, porque esto es viable y los cacereños no se lo van a creer. Nos ha dicho usted algo de que qué vamos a hacer con la zona azul. Pues sí lo he dicho antes. Se hizo el contrato por 2 años y cuando termine el contrato tendremos que estudiar el impacto que este parking va a tener en el centro de la ciudad y que, por supuesto, va a afectar a la movilidad. Y, por cierto, el estudio de movilidad está la empresa obligada a hacerlo. Parece que no se ha leído usted todos los pliegos, sino solamente los datos que le interesaban. Y por último, mire, don Miguel, no por faltar a la gente y por faltar va a tener usted más razón. La razón se tiene o no se tiene, no hace falta decir cosas que no son. Nosotros hemos llamado al alcalde de Soria. Lo tiene usted muy sencillo porque es de su partido. Levante el teléfono y hable con él. Yo le reto a usted a que si no hemos hablado con el alcalde de Soria, yo dimito. Y si no, lo haga usted. Porque usted ha dicho lo que ha dicho. Y usted está diciendo que estamos mintiendo. Y eso no es verdad. Muy bien. Y segundo, la señora alcaldesa se entera de todo lo que ocurre en esta ciudad. Y le puedo asegurar que ha hablado no una vez, sino en varias ocasiones con los responsables del Corte Inglés, los cuales siempre han manifestado lo mismo que le han manifestado a ustedes, que tienen deseo de venir, pero no pueden concretar el cuándo. Pero llamar se llama. Este es un gobierno que se preocupa de esas cosas. También pusieron ustedes en duda que la alcaldesa se hubiera reunido con el ministro de Defensa por el tema del CEFOT y tuvimos que sacar la foto y ahí está el CEFOT. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Pacheco. Sometemos a votación el único punto del orden del día. ¿Votos a favor? 16. ¿Votos en contra? 8. Pues con 16 votos a favor y 8 en contra queda aprobada la adjudicación del contrato de concesión de obra pública para el aparcamiento en Primo de Rivera. Muchas gracias. Buenos días.